En realidad, nadie pensaba por un momento que las cosas en la familia de Carlos Salcedo pudieran haber estado más putrefactas de lo que ya estaban. Pues esta historia parece haber salido del mismísimo infierno. Todo por la lucha del dinero ajeno, las propiedades y ahora las herencias. Es increíble cómo una familia que ha estado siempre metida en problemas haya elevado su nivel de miseria, y de que ahora hayan salido a la luz algunas pruebas y denuncias de cómo la madre del futbolista supuestamente estaba coludida con su hija, quien ahora goza de una plena tortura en el Hades. Hayan buscado venganza con un familiar que les había quitado en los juzgados parte de una herencia que ellas peleaban, y que ahora, después de que la Fiscalía de Jalisco tuviera en su ficha roja a María Isabel Hernández Navarro, la madre de Carlos Salcedo, como una cómplice de un acto no solo miserable y artero, sino digno de una persona podrida en alma y corazón. Pero espere, que para muchos esto no es cierto. Algunos comentan que ya se está tergiversando el caso, que hay mano negra y se está construyendo una historia para que Salcedo le devuelva el trancazo a su familia, quien lo acusó de ser el autor intelectual del adiós de su hermana Paola. Esas palabras fueron lapidarias para el futbolista, ya que después de esas acusaciones emprendió su salida de Cruz Azul. Fue objeto de señalamientos e incluso pensó en irse del país, pero como es una figura pública entendió, ya sea por miedo o por táctica, que echarse a correr no era la mejor opción. Por lo tanto, hace algunos días la Fiscalía del Estado de México le llevó un citatorio a la Noria para que declarara y empezaran las investigaciones conforme al caso, que aún siguen sin resolverse del todo. El problema es que ya todo se ha viciado en su entorno. Pero ¿qué es lo que está pasando en la familia de Carlos Salcedo? ¿El futbolista está limpio y todo fue una treta de su madre? ¿Por qué la mamá de Carlos ahora es la supuestamente prófuga de la justicia? Prepárate, porque sinceramente este video te volará la cabeza de tanta basura, odio, resentimiento y maldad que tiene en sus entrañas la familia de Carlos Salcedo. Es por eso que hoy te presento Mujeres del Infierno, la cara más podrida de la familia de Carlos Salcedo. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Hace algunos días salió a la luz un momento crítico que de alguna manera iba a simbrar al mundo del fútbol. Desde la Fiscalía del Estado de México se giraba la instrucción de llevarle el citatorio al futbolista para que fuera a declarar a Toluca. Hay que recordar que Salcedo habría buscado salir del país, ya que después del ocaso de su hermana, la bomba había explotado y deseaba irse, debido a lo que se venía en camino con su familia. Más con su mamá, quien lo había acusado de ser uno de los artífices intelectuales de mandar al Averno a Paola. La cosa estaba candente, por lo que solo le quedaban dos caminos: huir y no dar la cara, lo cual lo llevaría a severas sospechas por las acusaciones de su madre, o enfrentar la realidad y llegar hasta la verdad. El punto es que la Fiscalía lo fue a buscar porque no respondía a los citatorios que anteriormente le habían mandado. Según no quería hablar del tema, pero ante la ley no hay personaje mediático y mucho menos un futbolista que niegue el llamado de las autoridades. Entonces, por el consejo de sus abogados, tuvo que jugar sus cartas a su favor, pues como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Así que apenas el 16 de julio, ojo con las fechas, la Fiscalía tuvo que ir a la Noria para notificar al futbolista que apenas acababa de regresar a los entrenamientos. Y es que Salcedo ya no quería ni presentarse, parecía que tenía mucho miedo, como que no quería saber absolutamente nada del tema y solo irse. Pero los abogados le dijeron que se presentara y recibiera el citatorio, era el mejor camino. Para este entonces Salcedo ya estaba buscando salir de Cruz Azul, y en la Noria movieron todo lo jurídico para que el futbolista se desvinculara del club lo antes posible, porque su caso prácticamente manchaba a la institución celeste. Por eso,
A pesar de que tenía contrato hasta el 2026, Salcedo dejó que sus abogados llegaran a buen puerto, favoreciendo más a Cruz Azul y así salir cuanto antes de la capital. Fue así como los Bravos de Juárez le dieron una propuesta para que emigrara y tuviera hasta opciones de vivir en Estados Unidos. De hecho, el futbolista no lo dudó y fue curiosamente con ese equipo cuando estos se encuentran jugando la Leagues Cup en el otro lado. Para el 18 de julio, Carlos se desplazó hasta la Fiscalía del Estado de México a rendir su declaración de las acusaciones que su madre hizo en su contra en redes sociales. A las 5 de la tarde, el futbolista ya estaba contestando las preguntas del órgano de justicia, ingresando por uno de los accesos al sótano del edificio para que los medios no le hicieran pregunta alguna. Iba acompañado de sus guaruras. Pero aquí hay algo interesante. ¿Por qué Carlos Salcedo siempre se acompaña de guardaespaldas? ¿A qué le teme? Es casi preciso que Carlos por ahora no sea el sospechoso número 1 de lo que le sucedió a su hermana, debido a que la historia ha dado un giro sorprendente que pudiese ser lapidario, aunque otros piensan que Salcedo movió bien sus fichas para voltearle la tortilla a su familia. Pero también hay quienes piensan que Salcedo solo se protege porque sabe que su mamá es una persona vengativa y de armas tomar. Y eso es lo que puede hilar el deceso de Paola con el pleito por una herencia, la cual se disputó en los juzgados de lo familiar hace algunos años atrás. Y ahora sale el caso de un tío del futbolista, quien le ayudó a ganar el caso. Esto ha ensombrecido cada vez más, no solo a la familia de Carlos, sino al tipo de gente externa, con la que se ha relacionado por mucho tiempo tanto su familia como su hermana, quien terminó mordiendo el polvo a las afueras de un circo en el Estado de México. Aquí es donde viene lo sabroso del caso, y lo que hace de Salcedo quizá un engrane fundamental en esta tétrica historia, donde se revela entre comillas de alguna manera un conflicto tan oscuro y maquiavélico que tiene en jaque a su mamá, quien ahora supuestamente luce prófuga de la justicia. Casualmente 15 días de que Salcedo fue a declarar a Toluca, salió el bombazo a la luz. María Isabel N., la madre del futbolista, tiene una orden de aprehensión por un caso muy nefasto relacionado por el pleito de una herencia que se disputaba con el ya finado José Félix. Ojo con este nombre, porque es un personaje interesante en esta historia por quién era, en dónde trabajaba y a quién servía. Pero eso lo mencionaremos más adelante. Hasta el momento, nadie sabe qué onda con el tema, ya que hay ciertas anomalías en el caso precisamente por las fechas. Resulta que desde el 31 de enero del presente año, María Isabel tiene una orden de aprehensión vigente por la Fiscalía de Jalisco debido a su implicación en mandar al Averno, de forma calificada debido a que ella y su hija Paola estaban en una disputa muy grosera por una herencia que José Félix ya les había ganado en los juzgados. Pues estaban jugando mucho dinero, y el problema de todo es que el caso terminó asquerosamente mal. Pues más adelante explicaremos las supuestas pruebas que la Fiscalía de este estado aprobó para vincular a proceso a la mamá del futbolista. Según un juez de control en Tonalá, otorgó el 31 de enero el mandamiento judicial, luego de que el Ministerio Público presentó las pruebas que ella y su hija fueron las autoras del adiós de José Félix. De hecho, se tienen las amenazas que Paola Salcedo le hizo al tipo, que al final terminaron vacunando de la forma más artera posible. El hombre de 55 años de edad estaba en la disputa por una millonaria herencia. Se les había ganado a las mujeres y estaban emperradas, endiabladas, y Paola era de armas tomar, que tenía supuestamente contactos pesados que se dedican a trabajos sucios. Era conocida por su distorsión mental. De hecho, más adelante platicaremos lo que un trabajador suyo en su momento observó el tiempo que estuvo a su servicio, ya que según esa información, Paola no andaba muy en buenos pasos que digamos. Según la declaración textual, dice lo siguiente: la autoridad ministerial recabó la entrevista de un testigo circunstancial y este declaró que siendo aproximadamente las 11 horas del 5 de marzo de 2023, se encontraba acompañado a la víctima en su regreso a su domicilio. Y en este instante fueron interceptados por un hombre y por Paola Salcedo Hernández,
Esta última comenzó a ofender a José Félix N., realizando la siguiente manifestación: «Vas a ver, hijo de tu tal por cual, andas bien a gusto con las cosas de nuestra familia, pero te va a llegar la hora. Es la última vez que te digo que devuelvas lo que no es tuyo. Es de mi madre y mío». Por lo que el hombre supuestamente respondió: «¿Por qué no mejor de una vez?». Por lo que Paola reviró: «Yo no te voy a hacer nada, pero ten por seguro que le diré a mi novio que te reviente, si no regresas lo que es de mi familia y no tuyo». Acto seguido, al día siguiente, el 6 de marzo de ese 2023, José Félix venía llegando a su casa en la colonia Atlas en el municipio de Guadalajara junto con su esposa. Todo parecía normal, cuando de pronto alguien tocó a su casa. Era un supuesto repartidor de paquetería. Sin embargo, tan pronto abrió la puerta José Félix Moreno, estos le descargaron una lluvia interminable de plomo sobre el susodicho, dejándolo en las puertas de San Pedro, para después huir del lugar. Pero para que entienda, pregúntese lo siguiente: ¿quién demonios era José Félix N? Pues bueno, investigando más a fondo, el tipo que salió por el paquete era un político local que militaba en el Partido del Trabajo como persona cercana a los políticos de Guadalajara. Anduvo en campaña con Carlos Lomelí, quien compitió en su momento por la gubernatura de Jalisco. José Félix era tío del futbolista, maestro de secundaria. Era un tipo de clase media y siempre anduvo militando en los partidos de izquierda en su estado, desde el PRD y en la Federación de Estudiantes de Guadalajara. Básicamente, no era un tipo poderoso como tal, pero sí muy audaz por su función como político local. No obstante, el tema de la herencia lo hace muy extraño y lo entreteje de manera de que haya más cabos sueltos. De hecho, en videos del 7 de marzo del 2023, el Partido del Trabajo de Guadalajara hizo una pequeña manifestación exigiendo justicia. Y esto nos manda diversas preguntas, una de ellas la siguiente: si la madre de Salcedo tiene una orden de aprehensión desde el 31 de enero de este año, ¿por qué nadie había dicho nada? ¿Por qué salió la nota 15 días después de la declaración de Salcedo? ¿Qué clase de herencia les había supuestamente ganado José Félix Chávez Moreno a los Salcedo? El caso se vuelve aún más turbio, pero eso lo veremos a continuación. Este tema es parte de un relato y el cabo que anda suelto. Para eso, nos tenemos que remontar hasta el 2018, justamente el 9 de octubre, donde la familia Salcedo terminó en los juzgados y donde llegaron hasta los madrazos. De hecho, ese día estaba allí, en ese desmadre, el tío político de Carlos Salcedo, el señor Félix, y él mismo fue quien denunció al papá, a la mamá y a Paola por golpes y violencia hacia los suyos. Hay que recordar que el problema de Carlos con sus papás y su hermana no solo empezó por la potestad de un niño no reconocido, sino también por una propiedad, una casa millonaria, la que según Paola, su hermano la puso a su nombre. Pero luego su tío le aconsejó que se moviera porque se la iban a quitar a la mala. Esa casa terminó siendo la causa del adiós de su tío. De hecho, el señor Félix dejó detallado después del conflicto en los juzgados de lo familiar, que si le llegase a pasar algo a él y a su familia, señalaba directamente a la familia de Carlos como responsables. En declaraciones del señor Félix fueron las siguientes: responsabilizo a cualquier hecho futuro a Carlos Salcedo padre, María Isabel Hernández Navarro madre, y a Paola Salcedo Hernández hermana, ya que son personas maleficias y con relaciones extremadamente peligrosas, como queda constatado en la propiedad del señor Carlos Salcedo Zamora, en donde el ejército tuvo que desalojar a un grupo de mañosos. La figura pública no somos nosotros, estamos involucrados en hechos bochornosos. Esperamos que sea la última vez que tengamos que realizar este tipo de acciones. Luego añadió: conozco el actuar y el desorden psicológico de los padres y hermana. Carlos proviene de una familia disfuncional con violencia intrafamiliar, a la cual era sometido desde pequeño, motivo por el cual huía constantemente y se refugiaba y buscaba apoyo en su abuelo, Juan Manuel Salcedo, y su tía, Gabriela Verónica Salcedo. Ojo con estas declaraciones que de alguna manera explican, si son ciertas, todo este problema. Y también, ponga mucha atención, porque la propiedad que reclamaba Paola, como lo dijo en sus entrevistas, era un lugar donde se reunía gente mañosa y hasta el ejército había intervenido,
Por lo tanto, Salcedo tuvo que quitarles la propiedad que era de él para salvaguardarla y evitar que se llevaran a cabo allí, en ese lugar, actos ilícitos. De hecho, en algún testimonio de un ex trabajador de Paola Salcedo se tienen malas opiniones sobre ella en su forma de ser y de gente con la que se relacionaba. La tachaban como una persona déspota y mala calaña, al igual que su mamá, y que a todos aquellos que se negaban a recibir órdenes de esta gente simplemente les decían hasta de lo que se iban a morir. En pocas palabras, según, siempre han sido una familia grosera, tóxica y conflictiva. Además de que las amistades de Paola y también su supuesto novio son gente que anda en malos pasos. Esto puede abrir un abanico de opciones, algunas suposiciones de que Carlos pudo haber sido solamente una carnada y de que en verdad la familia del futbolista esté más que torcida. Pues ahora más que nunca en estos hechos, el adiós de Paola suena más a un ajuste que a un asalto. De hecho, la forma en la que la apabullaron en el circo grita totalmente la realidad, misma que pareciera salida del infierno para todos aquellos que viven en la impunidad. La historia de la familia nefasta de Carlos Salcedo sigue en el aire. De hecho, hay mucha tela donde cortar y seguramente nos tendrá un entramado más adelante. Pero por ahora es preciso señalar el momento en que toda una familia se corrompe, siendo quizá el hijo el más cuerdo de todos, como incluso por los lujos son capaces de hasta venderle su alma al diablo, poniendo así como ejemplo el cómo hasta lo material hace que la gente carezca de valores y de razón, pero sobre todo de cordura. ¿Cuántas veces hemos visto familias que se destrozan por dinero, terrenos, casas y herencias? ¿Cuántas familias hemos visto que se meten al mal negocio de la maña y tratan de vivir del dinero mal habido? Este caso le debe de servir de ejemplo a varias familias mexicanas, como lo que no se debe de hacer jamás, ya que el núcleo familiar es la que dota de la primera enseñanza de la vida y la que forma a las personas cuando nacen. Si la familia se destruye, es muy complicado que alguno de sus miembros se conduzca por el buen camino, el de los valores, el amor y el valor por la vida. Desgraciadamente en México el aspecto social es muy diverso. Hoy en día el valemadrismo, las ganas de tenerlo todo en el menor tiempo posible, ha llevado incluso a ver casos de familias que están de acuerdo con que sus hijos roben y hagan el mal en las calles, que los Brandons, los Kevins, las Brittany's sean tipos de peligro y que terminen en su efímera carrera delictiva en el pavimento de la ciudad. Allí es donde la familia llega y le llora a su rata o a su sicario. Este tipo de patrones y comportamientos vienen dados por la ausencia paterna o materna en el hogar, o la existencia de un contexto donde estas personas se conforman con buscar dinero fácil, ya sea en los tóxicos, robando, peleando en juzgados a la mala, o haciendo el mal a quien sea y donde sea. Eso normalizado por muchas personas que creen que el ser más verdura en la vida es lo que cuenta. En algunas opiniones de personas que trabajaron con la familia Salcedo, podemos recabar calificativos como fichitas, personas mamonas, pedantes, problemáticas y que les gustaba siempre estar en los pedos, ganando como siempre, arrebatando a quien se dejara y siendo ventajosos en ciertos temas, como por ejemplo este de la propiedad que se estaban disputando. Y cuando eso pasa, el destino termina siendo lapidario y sobre todo grotesco, infame, desnudando por completo la malicia de una o varias personas, como en este caso, la podrida y desgraciada familia de Carlos Salcedo. Pero dime, al ser prófuga de la justicia, ¿entonces la madre de Carlos Salcedo mintió sobre los dichos contra su hijo? ¿Qué clase de persona era Paola Salcedo? ¿Conoces familias problemáticas de esta índole en tu colonia? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.